Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para quienes estén viendo esta presentación. Yo soy la profesora Mireya Lara y hoy vamos a ver Ciencias Naturales, Mención Química en primero año medio. Vamos a ver cuáles son los conceptos o la introducción a lo que es la química inorgánica. Primero, bueno, siempre buscando acá el puntero láser, vamos a ver qué es la nomenclatura, cómo vamos a llamar a los elementos de química, de cuáles son los inorgánicos. Dentro de los elementos o compuestos químicos tenemos los que son inorgánicos y los que son orgánicos. Los orgánicos principalmente están formados en su totalidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. A veces se le une el fósforo, bueno, ya está el nitrógeno y algunos halógenos, que son los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, que corresponderían al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. ¿Ya? Se determinan con una letra X. En este caso, la nomenclatura, la definición de nomenclatura es para poder nombrar los compuestos químicos, es necesario conocer cuáles son los símbolos químicos de su tabla periódica y los números de oxidación. Ya eso es lo que nos vamos a referir hoy día, al número o estado de oxidación y cómo se puede calcular. Ya, primero vamos a cambiar nuestro puntero láser por un marcador. Nuestro número de oxidación se define como el número de electrones que se entregan o que se captan. Si se entregan, va a tener un número de oxidación que va a ser positivo. Ya, por ejemplo, cualquier metal, todos los metales tienden a ceder electrones y es positivo, Na+. Y si son captados, va a tener un estado de oxidación negativo, quiere decir que va a captar electrones para él mismo. ¿Ok? Esta definición es válida para todos los compuestos químicos, ya sean iónicos o electrocovalentes, ya sea que estén muy distanciados en la tabla periódica o que estén muy cerca de la tabla periódica. A eso se refiere para iónicos y electrocovalentes respectivamente. ¿Cuáles son las reglas para determinar el estado de oxidación de un elemento dentro de compuestos químicos? Y aquí esto yo les sugiero que ustedes lo anoten en una tabla, en una tablita, y tengan su tablita ahí para hacer todos los ejercicios que vamos a realizar. La primera regla es que el estado o número de oxidación de todos los elementos en estado libre es igual a 0. Por ejemplo, el cloro nosotros lo encontramos en la atmósfera como cloro gaseoso. El oxígeno nosotros lo encontramos en la atmósfera como oxígeno gaseoso. El ozono lo encontramos en la estratosfera, ¿cierto? Como ozono gaseoso. Y así un sinfín de elementos. El hidrógeno también lo encontramos en la primera capa de la atmósfera, en nosotros, donde vivimos nosotros, como O2. Y esos tienen estado de oxidación 0 y se representan de esa manera. ¿Ok? Se representan de esa manera. Ese 0 es el estado de oxidación que yo coloqué ahí. Luego dice el estado o número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser 1. La mayoría de las veces va a ser 1. ¿Cuándo no va a ser 1? Cuando se mezcla el hidrógeno con un metal. Si este hidrógeno se mezcla con un metal, el estado de oxidación va a ser -1 y se va a llamar, ya no se va a llamar hidrógeno, sino que se va a llamar hidruro. Ahora el número de oxidación del oxígeno es de -2, un 99% de las veces, excepto cuando son peróxidos. ¿Qué ejemplo del peróxido? Cuando uno va a la farmacia y dice, me da agua oxigenada, por favor, eso se llama peróxido de hidrógeno y se escribe de esta manera, H2O2. ¿Ok? Ese es el peróxido de hidrógeno. El número de oxidación de los metales alcalinos, los que están en el grupo 1A, es +1 porque son metal y los metales tienen estado de oxidación positivo. Los metales tienen estado de oxidación positivo, ¿ok? El de los alcalinoterrios, el que está al ladito, el grupo 2A, tiene estado de oxidación
más 2, ¿ya? Los elementos del grupo 1A es el hidrógeno, el sodio, el litio, el cesio, el francio, el potasio. El 2A, el magnesio, el calcio, etc. Y el 3A, el aluminio, también tiene un estado de oxidación de más 3, porque es un metal. Se puede escribir así, más 3 o de esta forma, 3 más. El número de oxidación de los halógenos, que es el grupo 7A, que es súper importante que ustedes sepan cuáles son los halógenos, de hecho los voy a poner acá. En orden, de acuerdo al grupo atómico, o sea, al número atómico, el flúor tiene un número atómico de 9, el flúor, luego viene el cloro, que tiene un número atómico de 35, perdón, de 17, luego viene el bromo, ya estaba pensando en el bromo, que tiene un número atómico de 35, y después el yodo, que tiene un número atómico de 53. ¿Ok? Esos son los halógenos, los elementos del grupo 7A, flúor, cloro, bromo y yodo. En las sales de hidrácidos van a ser menos 1, o sea, cuando se juntan, eso en realidad lo vamos a ver después, no nos confundamos por ahora. Y el estado de oxidación de la mayoría de algunos de los elementos del grupo 6A, que se llaman anfígenos, porque está uno antes de los halógenos, es de menos 2. Es harto para poder comprender rápidamente, pero por eso se hace el video, para que usted pueda verlo una y otra vez y pueda entenderlo. ¿Ok? Vamos ahora a la práctica de inmediato. En este caso vamos a calcular los estados de oxidación. El potasio se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto tiene estado de oxidación 1. El cromo es lo que me está pidiendo que yo calcule. ¿Cuál es su número de estado de oxidación? ¿Cuántos electrones va a dar o cuántos electrones va a captar? A eso se refiere. Esta es mi variable X. Se plantea una ecuación de primer grado simple. Y el oxígeno, bueno, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, que es lo que yo mencioné en esta tabla. Estas son las reglas que yo les digo que tienen que tenerlas enmarcaditas en un lugar. ¿Ok? Entonces, hay 2 átomos de potasio, hay 2 átomos de mi variable X cromo, y hay 7 átomos de mi oxígeno. Entonces yo lo voy a plantear con paréntesis. Primero sería 1, que es el estado de oxidación del potasio, por los 2 átomos de potasio, 2, más tenemos nuestra variable X. ¿Cuántos átomos de nuestra variable X hay? 2. ¿Cierto? Luego, más nuestro oxígeno, que tiene estado de oxidación menos 2, y lo multiplicamos por la cantidad de átomos que hay, que es 7. Serían 7. Y esto va a ser igual a 0, porque aquí no hay ninguna carga, ninguna carga. Cuando hay una carga, por ejemplo, acá, que hay un signo negativo y un 1 menos, o en este caso hay un 2 menos, mi ecuación va a ser igualada a ese número. En este caso, como yo no tengo nada acá, mi ecuación va a ser igual a 0. Por lo tanto, yo resuelvo mi ecuación, sería 2 más 2x, menos 2 por 7 es menos 14, y menos 14 con el positivo me sigue resultando menos 14. Y eso es igual a 0. Voy resumiendo, voy generando síntesis en esto. Sería menos 12 es igual a 0. Por lo tanto, me quedaría que 2x va a ser igual, el 12 pasa para el otro lado con su inverso aditivo, que sería 12 positivo, ¿cierto? Y por lo tanto, de esta manera tenemos de que x va a ser igual a 12 dividido en 2, porque el 2 está multiplicando y pasa con su inverso multiplicativo, que es la división. Recordemos que las dos operatorias básicas de la matemática es la suma y la multiplicación. Los demás son solo sus inversos aditivos y multiplicativos. Por ende, x
me va a dar un resultado de 6. Quiere decir de que el cromo, como es un metal, y en este caso corroboramos y evidenciamos de que el cromo, al ser un metal, tiene un estado de oxidación más 6. Liberó 6 electrones para poder entrar y formar este compuesto químico. De eso se trata la nomenclatura inorgánica. Inorgánica son todos los elementos de la tabla periódica que no formen parte de la química orgánica. Recordemos que la química orgánica son todos los compuestos que están formados principalmente por carbono. Y carbono, hidrógeno y generalmente después se une el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno, el azufre, ¿ya? Espero que les haya quedado súper claro este ejemplo. Recordemos que esto es en base a estas reglas y podemos alcanzar a hacer este segundo ejemplo. Recordemos que el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación 1, pero en este caso el hidrógeno se está uniendo a un metal. Este metal se llama litio, del cual se generan todas las baterías, todas las pilas o todas las fuentes energéticas. El litio está en el grupo 1A. Usted tiene que tener su tabla periódica a mano. El litio, al estar en el grupo 1A, quiere decir que tiene estado de oxidación positivo, o sea, 1. Por ende, mi planteamiento de la ecuación y dejamos el hidrógeno como nuestra variable X. Sería 1 más X es igual a 0. 0 porque no hay ninguna carga acá, ¿ok? Entonces X va a ser igual a menos 1. Este 1 pasa para acá al otro lado y sería menos 1. Y de esa forma yo corroboro que en este caso el hidruro es cuando el hidrógeno tiene estado de oxidación menos 1 porque se une con un metal. Entonces, para ir resumiendo la clase del día de hoy, sabemos de que el hidrógeno se une con un metal y cuando el hidrógeno se une con un metal se llama hidruro. Si el hidrógeno no se une con un metal se llama simplemente hidrógeno. Recordemos esta tabla, es súper importante que se la sepan. ¿Ya? Yo me atrevería a realizar este ejemplo, el del ion nitrato. Esta variable yo no la sé, ¿cierto? Es mi variable X. Este oxígeno tiene un estado de oxidación de acuerdo a las reglas, ya que es la tablita que usted tiene que anotar, muy bien anotadito, muy bonito, ¿ya? Es menos 2. Por lo tanto, planteo mi ecuación, X más, y acá yo tengo menos 2, ¿por cuántos átomos de oxígeno? Por 3. Entonces esto lo multiplico por 3 y esto me resulta menos 1. Entonces X menos 6 va a ser igual a menos 1. X va a ser igual a menos 1 más 6, ¿cierto? El 6 pasa para el otro lado con su inverso aditivo. Y X va a tener un valor de 5. Eso quiere decir que el nitrógeno necesita ceder 5 electrones para poder formar parte de este compuesto químico que se llama ion nitrato. ¿Ok? Acá está el ion nitrito, que se los dejo como desafío para la próxima clase. Hay muchos ejercicios más que podemos realizar y finalmente vamos a dejar la clase hasta acá para poder continuar la clase siguiente. Espero que estén todos muy bien. Les dejo un gran saludo y nos veremos pronto.